Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos entrando al último capítulo de Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo está impartiendo sus últimos consejos a su hijo en la fe. En las siguientes semanas, quizá algunos pocos meses, Pablo sería ejecutado a causa del evangelio de Jesucristo. Miren lo que él mismo dice en capítulo 4, versículo 6, dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nota de que Pablo veía su muerte como una ofrenda al Señor. Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, una ofrenda al Señor. Pablo sabe que su vida y su muerte están en las manos de su Salvador y Señor. Es lo que él dijo en Romanos capítulo 14, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sí, pues, así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Estamos en las manos del Señor en la vida y estamos en las manos del Señor en la muerte. Si tuvieras algunas pocas semanas de vida, ¿a qué te dedicarías a hacer? ¿Cuál sería el legado que quisieras dejar? Si tuvieras que escribir una carta final, sabiendo que de ese mensaje depende el cuidado y la vida de muchas personas, ¿qué pondrías en esas líneas? Pablo sabe que el tiempo de su partida está cercano. Y sabe también que el andar de la iglesia no iba a marchar más de lo que Timoteo estuviera dispuesto a enseñar, predicar y pastorear. Esto edificaría a la iglesia, la cuidaría de las falsas enseñanzas y falsos hermanos. Esto animaría a la iglesia a proclamar el evangelio de salvación. Mira lo que él dice en el capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna, un soporte, es baluarte, una fortificación de defensa. Para eso somos iglesia. La iglesia está puesta para el soporte y defensa de la verdad. Y con esto en mente, Timoteo tenía que afirmarse convincentemente en ser esa columna y baluarte de la Escritura, como lo tiene que ser cada obrero, cada creyente, como lo tiene que ser la iglesia de Cristo, escúchelo bien, teniendo presente que es el mismo Dios y Señor Jesucristo, que son testigos de lo que la iglesia está conduciéndose. Así que pensemos ahora en un primer punto en cuanto al tema de hoy. El último consejo es el tema de hoy. Miren, un primer punto acerca de un mandato en presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Observa el versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco. Veamos que Pablo pone todo su esfuerzo en dejarle a Timoteo su último consejo apostólico: te encarezco. Pongo todo mi énfasis en esto, Timoteo. Te insisto a manera de una orden. Te encargo solemnemente, hijo en la fe. Y lo hago delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Notemos que este mandato traía el peso de solemnidad al ministerio de Timoteo, que había sido llamado y en el cual debía de ser consciente que él estaba sirviendo bajo el escrutinio de la presencia del Dios omnisciente y del Señor Jesucristo, que es juez de la iglesia. Note el texto, delante de Dios. Ese es el Dios omnisciente que sabe el andar de su iglesia. Y del Señor Jesucristo que juzgará. Es decir, el Señor Jesucristo se presenta aquí como juez de la iglesia. Uno de los dos mensajes que se repiten a las 7 iglesias del Apocalipsis, una de esos mensajes es: yo conozco tus obras. Lo está diciendo el Señor de la iglesia, resucitado, glorificado. Yo conozco tus obras, tu obrar, tu andar, tu sentar. Conozco tu vida, al revés y al derecho. También Apocalipsis dice que el Señor está en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro son las iglesias locales. Y también dice que el Señor está andando en medio de los candeleros. El Señor pasa revista a sus iglesias locales y sabe perfectamente cómo está caminando cada iglesia local, la iglesia de Cristo. Y teniendo esto en mente es que Timoteo tenía que ahora tomar atención a este consejo apostólico, y en un tiempo, el día de hoy, donde el ministerio puede ser muy profesional. Por cierto, esto no es un consejo para un profesional del ministerio. No lo es para un coach ministerial. No lo es para alguien que piensa que la iglesia puede llevarse a cabo con algunas estrategias empresariales para que la cosa avance y se puede ver algo muy vistoso y atractivo. Pero no pasa el escrutinio del Dios omnisciente ni del Señor Jesucristo, que es juez de la iglesia. Mira, mi querido hermano y hermana, todo ministerio tiene que hacerse sabiendo que Dios está presente. Que Dios está presente. Puede ser el consejo en el aula a un pequeñito o a un joven, puede ser en tu familia, puede ser con tus amigos. Cualquier lugar donde estás sirviendo al Señor debe ser realizado sabiendo que el Señor está. Él está. Estás haciéndolo delante del Dios vivo y verdadero. Es lo que el Señor Jesucristo se expresa en Juan capítulo 12, versículo 26. Cristo dijo, nótalo, si alguno me sirve. Nótalo, el Señor no obliga a nadie a servir. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, el servicio está vinculado a seguir a Cristo. No es hacer cosas, sino es servir siguiendo fielmente al Señor. Y Cristo dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Nunca olvidemos que cuando servimos al Señor en cualquier servicio que hagamos en la vida cristiana, Él está primero. Él está primero. Él es la razón por la cual le servimos. Dice, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Él está primero siempre. Él es la razón de nuestro servicio. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Nuestro Señor, por cierto, da el gozo en el servicio a Él. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está la responsabilidad del creyente ante la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, juez, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú y yo un día estaremos en el tribunal de Cristo, el juez. Ciertamente Dios será el juez en el gran trono blanco a los perdidos. Todos los que han rechazado la verdad de Dios, algún día en el futuro estarán delante del Dios todopoderoso y juez en el trono blanco y serán lanzados al lago y fuego de azufre. Pero en este contexto el énfasis apunta más al cristiano que estará frente a su Señor Jesucristo el juez en el tribunal de Cristo, donde Cristo mismo va a entregar los galardones a sus hijos que han vivido para la gloria de Dios.
y que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, y va a juzgar a los vivos, los que estemos vivos en ese momento, vamos a ser transformados y llevados al cielo, y a los muertos también. Aquellos que ya murieron en Cristo serán resucitados, tendrán cuerpo glorificado y serán arrebatados también al cielo. Y allí se va a dar el tribunal de Cristo. Aquí la Escritura dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Ahí está el arrebatamiento, y en su reino. Se refiere al reino milenario y después al reino eterno. Y en este momento, después del arrebatamiento, es que el Señor Jesucristo, el juez, va a reunir a todos los redimidos, y ahí se dará el tribunal de Cristo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros, los salvos, los redimidos, se refiere, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no será de condenación, sino la entrega de galardones del juez, el Señor Jesucristo, a sus hijos. Antiguamente, cuando había una competencia deportiva, al final de esa competencia había un tribunal donde se entregaban laureles o coronas, laureles, a los deportistas ganadores. Y tomando esta ilustración, la Biblia habla del tribunal de Cristo, donde al final de la carrera de todos los cristianos estemos delante del Señor, y el Señor entregará a aquellos creyentes que han vivido fielmente y para su gloria laureles para los suyos. Nuevamente, mira esto, mira este versículo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí la palabra malo no es la traducción para un mal moral, sino significa algo inútil, algo sin trascendencia a la eternidad. Y entonces aquí la palabra de Dios está diciendo que lo que hacemos mientras estemos en este cuerpo, si lo hacemos para la gloria de Dios, entonces será considerado bueno. Pero si lo que hacemos ahora, en el tiempo que estamos viviendo, si lo que hacemos es egoísta para vanagloria, entonces es malo. ¿Por qué? Porque es inútil, sin trascendencia para la eternidad. Es algo vacío, no tiene valor eterno. Y Pablo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo al día de hoy? Como hijo de Dios, como hija de Dios. Lo que haces tiene un valor para la eternidad. El apóstol Pablo dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea, vivir para la eternidad, pensando en la eternidad del Señor, o sea malo, sin valor, inútil, sin un sentido de trascendencia, con egoísmo. En el trabajo, ¿trabajas solamente para tener dinero o inviertes en cosas eternas? En la familia, ¿por qué nos ha puesto en una familia? Tenemos padres, abuelos, hijos. ¿Por qué nos ha puesto ahí una familia? ¿Para qué es? ¿Solamente para esperar la graduación de inicial y después la graduación de primaria y la graduación de secundaria y la graduación de universidad, que se casen los hijos? ¿Eso es la vida solamente? ¿Para qué Dios nos ha puesto como familia? ¿Para qué Dios permite que estudies? ¿Es el estudio por el estudio? ¿Es el cartón al final de estudio de tu carrera? ¿O hay algo más? Por cierto que hay algo más. El cristiano tiene que vivir con una cosmovisión de la eternidad, y todo lo que hace ahora tiene que tener ese propósito. Que sea bueno lo que hace, con valor hacia la eternidad, y no que lo que hagamos no pase del techo de tu propio éxito personal. En todo caso, eso sería malo, inútil y sin trascendencia. Y Pablo le dice, te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sí, un día estaremos en el tribunal de Cristo y el Señor, que conoce nuestras vidas, Él pasa revista constantemente a su iglesia, sabrá cuán fiel y piadosamente hemos vivido para la gloria de Dios. Y mira que Pablo sigue con este pensamiento que estamos viendo acá. En el versículo 8 dice así, nótalo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está pensando en ese escenario, donde el Señor juez justo dará los galardones a los suyos, conforme han vivido aquí en la tierra. Aquí esta parte, que lo veremos en algunas semanas más, dice, sino que también todos los que aman su venida. Está hablando de aquellos hijos de Dios que, aunque viven ahora para la gloria de Dios, aman su venida, anhelan estar en la presencia de Dios, y ahí también lo será para la exaltación del Señor. En primer lugar, un mandato en presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, veamos un mandato delante de los hombres. El texto en el versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Veamos que Timoteo tenía 5 imperativos para servir al Señor: prediques, instes, redarguye, reprende, exhorta. 5 mandatos que, por cierto, benefician a la iglesia de Cristo. Aquí el término prediques significa ser heraldo, proclamar públicamente. Timoteo tenía que proclamar, predicar en la congregación de Éfeso, como cada creyente tiene que ser un heraldo de Cristo en el lugar donde Dios la ha puesto. Para Timoteo esto debió ser un gran desafío, porque él no tenía la personalidad natural de Pablo, una personalidad fuerte. Y con las luchas y batallas que había en la iglesia de Éfeso, no le debió ser fácil hacerlo, fácil argumentar. Desde el punto de vista humano, no le debió ser fácil argumentar contra aquellos que estaban extendiendo el error dentro y fuera de la iglesia de Éfeso. Allí había gente peso pesado. Él pudo sentirse inadecuado en estos momentos cuando había una polémica doctrinal. Además, por algunos miembros de la iglesia era considerado joven, sin experiencia. Cuando Timoteo enseñaba, predicaba, a algunos miembros antiguos estaban pensando: ¿y este jovencito qué cosa me va a enseñar a mí? Y entonces Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, eres joven, bueno, 38, 40 años para ese momento. Era joven para el concepto griego. Pero ninguno tenga en poco tu juventud. Pero además, Timoteo tenía la presión de que en este contexto él podía terminar en la cárcel horrible, nauseabunda, donde Pablo estuvo. Así que recibir esta orden apostólica de ser un heraldo, un predicador de Cristo, debió atraer a Timoteo una confianza plena en el Señor, sabiendo que el Dios omnisciente y el Señor Jesucristo, que es juez, estaba siendo testigo de su ministerio en medio de sus limitaciones. Y qué maravilloso es poder poner la mirada en Cristo, que da fortaleza en medio de todas las limitaciones que tú y yo podamos tener. ¿Te sientes inadecuado cuando estás en familia extendida y de pronto sabes que hay 3 o 4 personas que te hacen la vida imposible cuando quieres anunciar a Cristo? ¿Te sientes inadecuado? ¿Conoces a alguien en la familia que es un sabelotodo y entonces cada vez que vas a hablar del Evangelio te saca algo de la historia y entonces ahí hace un enredo y te dices: me siento inadecuado, Señor? ¿Cómo voy a hablar aquí? Cada vez que hablo salta uno, salta el otro.
Con tus amigos incrédulos te sientes inadecuado, no sabes cómo abordar una conversación que lleve a compartir el Evangelio de Jesucristo. Tienes un jefe que es sumamente difícil y es reacio al Evangelio. Entonces dices, Señor, en todas esas limitaciones, veo que no estoy preparado para todo eso. Pero en medio de esas limitaciones, mirar al Señor y saber que Él está y que tú eres el servidor que está en ese trabajo porque el Señor primero está. Y puedas honrarle predicando la palabra de Dios. Si te sientes inadecuado, pues bienvenido al equipo. El Señor quiere en medio de esas limitaciones que podamos servirle. Y mira, cuando tú presentas tus limitaciones al Señor y le dices al Señor, mira, esta es mi limitación, no es primera noticia para Dios. Dios las conoce y por ese motivo es que te puso allí, en ese lugar, para servirle con tus limitaciones, que da gloria a Dios, que cuanto somos débiles, somos fuertes en Él. Ahora, si hay alguna excusa, eso es diferente, para hablar de Cristo, el mandato, querido hermano y hermana, es predica la palabra. Y deja que el Señor haga su obra sobrenatural de la forma en que Él sabe hacerlo. Recuerda que Pablo acaba de enseñar, recuerdas al final del capítulo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, lo que quiere hacer la palabra contigo y conmigo es que estemos enteramente preparados, no importantes, no celebridades de este tiempo como corre hoy en día tanto así, sino preparados para servir al Señor. Eso es lo que hace la palabra. Y tú predica y deja que el Señor use su palabra para su propia exaltación. En 2 Corintios 4:5, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Recuerda que los falsos maestros se ponen como los héroes de sus propias narrativas. Sus relatos apuntan a que todos los reflectores los estén enfocando a ellos. Se aman a sí mismos, no aman a la gente. Y entonces Pablo, conociendo esa situación de los falsos maestros, el apóstol dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Predica a Cristo y suelta la palabra. Esa palabra hará su efecto maravilloso tocando vidas o edificando a tus hermanos, al cual tú sirves por amor a Cristo. Predica. Pero también nota que Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, que instes, que apremies a vivir para el Señor a tiempo y fuera de tiempo, cuando el tiempo sea propicio o no lo sea, cuando tengas deseo de hacerlo o no tengas ganas de hacerlo, salga el sol o salga el frío, en momentos donde estés bien anímicamente o en momentos cuando estés decaído, en momentos de paz o en tiempos de turbulencia, quieres estar solo o acompañado, te acepten o no te acepten. Apremia a vivir a otros para el Señor. El tiempo es del Señor. Y el Señor te va a poner personas en ese tiempo que le pertenece a Él para que puedas servirle. Y Dios va a orquestar circunstancias en ese mismo tiempo para que puedas servirle en todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Para Timoteo, por cierto, debió ser muy significativo. Él sabía que Pablo en algunas semanas más lo iban a ejecutar y ya no tener a su padre espiritual cerca con sus consejos en sus cartas. Timoteo tenía que saber que cuando Pablo ya no estuviera allí, él tenía que continuar instando a tiempo y fuera de tiempo en cualquier
circunstancia. Apremia a vivir para el Señor. No te estanques, no te quedes, no te abrumes con tu trabajo y tus quehaceres de tal manera que de pronto pierdes el tiempo sin haber servido a alguien que Dios te lo puso en el camino y las circunstancias para que puedas madurar en el Señor. Y aunque hay muchas cosas que tienes que hacer y responsabilidades que ejecutar, en ese mismo tiempo Dios quiere que lo uses para apremiar a vivir a otros para el Señor. Pero además, redarguye, reprende y exhorta. La palabra redarguir y reprender están muy asociadas. Quizá la diferencia sea que redarguir muestra el error, la mala conducta o la pecaminosidad. Y reprender es que llevas a esa persona al arrepentimiento por esto que ha sido redarguido en su error, mala conducta y pecaminosidad. Y entonces, redarguir muestra el pecado y reprender lleva a la persona al arrepentimiento por ese pecado que ha sido mostrado anteriormente. Y entonces, Pablo le dice, redarguye y reprende. No es una tarea fácil, ¿no? No es una tarea fácil. Mira lo que Pablo va a decir en 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Mira, linda tarea para Timoteo. Quiero hacerte recordar que Pablo da este consejo apostólico en el contexto de que le está diciendo a Timoteo que tienes que reprender a aquellos ancianos o pastores que están andando chueco. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, de ese cuerpo pastoral, un grupo de hermanos más cercano, para que los demás también teman. ¿Se imaginan a Timoteo diciéndole a Pablo, pero Pablo, no es suficiente con aquellos líderes que se han desviado de la doctrina y están teniendo una mala conducta pecaminosa, están mostrando de que no son creyentes verdaderos? Ahí está Himeneo, ahí está Alejandro, ahí está Fileto, hay otros más. Hay que mandarles a que dejen de enseñar falsa doctrina. No será suficiente con ellos, que ahora tengo que ver también a aquellos líderes que no están conduciéndose a la luz del Evangelio de la gracia. Por eso es que Pablo en la primera carta da el estándar de vida de los obispos y pastores y da el estándar de vida para los servidores de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí es que donde estaban fallando. Y ahora Pablo le dice a los que persisten en pecar, sí, a aquellos que no están caminando bien, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Sí, algunos se van a enojar, otros se van a querer ir y otros van a causar problemas. Pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Una tarea nada fácil en la iglesia de Cristo. Redarguir muestra el pecado según las Escrituras. Reprender, llévale con las Escrituras al arrepentimiento y tener un reencuentro con el Señor. Se requiere integridad para ello. Pero también Pablo dice, exhorta, que es una palabra que conlleva la idea de animar. Es decir, aquellos que han sido redarguidos y reprendidos, si hay arrepentimiento, si hay una actitud correcta de ser enseñado, de sujetarse a las Escrituras, de vivir para el Señor. Ahora que has visto eso, Timoteo, anímalos, acompáñalos a vivir para Cristo, consagrados al Señor. Y si tú quieres ayudar realmente a un hermano o una hermana en Cristo, lo primero que tienes que ver es que hay una disposición de arrepentimiento, de un cambio, una disposición de querer escuchar el consejo bíblico. De lo contrario, la cosa no va a avanzar. Anima después de redarguir y reprender. A tus hijos, ¿sí? Tienes que animarlos a seguir a Cristo. Pero estoy seguro, como todos los padres, que antes has tenido que redarguir con la palabra, reprender con la palabra, y si hay un cambio real de actitud en esa vida, entonces ahora lo acompañas o la acompañas a vivir para el Señor, exhortándole, animándole a eso. Ahora, finalmente, vamos a observar aquí en el texto bíblico que no solamente es importante las cosas que un creyente hace, sino cómo las hace.
Porque el texto dice, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la paciencia habla específicamente de personas reacias a escuchar la palabra del Señor, gente terca, ovejas chúcaras, decía un amado misionero, se resisten a las amonestaciones. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? ¿Qué debe hacer todo creyente en la familia de Dios? Ciertamente debe redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia, esperando una respuesta de sujeción a la palabra de Dios, una disposición de querer escuchar. En caso eso no camine, está en Mateo capítulo 18, pero también es hacerlo con doctrina, porque es la palabra de Dios la que va realmente a edificar al pueblo de Dios. Nada de lo que digamos puede estar fuera del contexto de las Escrituras, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Ningún incrédulo que conozcas se va a convencer por tus grandes palabras y tus argumentaciones poderosas que puedes darle. Ninguno. Todos van a venir al conocimiento de la verdad, van a ser conscientes de su pecaminosidad y que están perdidos, que tienen que abrazar el Evangelio de la gracia por la doctrina, las sagradas Escrituras. Y ningún creyente, al igual que necesita una ayuda espiritual, va a poder consagrarse al Señor si no es solamente por las sagradas Escrituras que se toman para poder redarguir, reprender y exhortar con paciencia y con doctrina. Es esa maravillosa palabra de Dios que lleva la potencia de Dios que nos ha dejado, que va a hacer que ese corazón pueda volverse al Señor, caminar con Cristo y vivir para la gloria de Dios, sabiendo que lo que hacemos aquí en el cuerpo, sea bueno, sea malo, algún día estaremos frente al Señor Jesucristo, que es juez de la iglesia, en el tribunal de Cristo, y Él repartirá los galardones a sus hijos que han vivido para la gloria de Dios. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo estás caminando el día de hoy? Tú podrías decir, Señor, cuando llegue al tribunal de Cristo, ya soy salvo, sí, pero anhelo realmente que me des un galardón por haber vivido para tu sola gloria y exaltación. Una buena oración para nuestras vidas. Los últimos consejos de Pablo a su hijo en la fe. Oremos al Señor, vamos a participar de la cena. Ora al Señor, prepara tu vida para participar este tiempo delante de Dios.